Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en este precioso día y a todas las personas que van a estar escuchando la palabra del Señor. Hoy queremos compartir un tema de la palabra de Dios y lo he titulado Volviendo al primer amor. Sabemos que Dios nos llama a nosotros como hijos e hijas y a cada persona a vivir en ese primer amor con Él. No hay amor más grande que el amor que Dios ha derramado para con nosotros y nos ha demostrado enviando a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, pero el Señor nos pide que le amemos también a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Es el amor que Dios espera en nuestras vidas. Y yo quisiera invitarles en este día a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Voy a estar dándole lectura ahí. Y ahí vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y su arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Démosle gracias al Señor un momento, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este día por permitirnos, Dios, compartir tu palabra, por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando, Señor, que seas tú dirigiendo, Dios, todo nuestro ser en este momento, Dios, y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra, Dios, sea sembrada en buena tierra, Señor, y produzca fruto al 100 por 1 en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos aquí a nuestro Señor a través de la palabra haciendo un llamado a la iglesia en Efeso, ¿verdad? Que se volviera el primer amor. Y cuando hablamos de ese primer amor en el cual Dios quiere que nosotros estemos, bueno, debemos de entender o ver a qué se refiere el Señor con ese primer amor. La iglesia en Efeso es una iglesia, cuando nace en sus principios, es una iglesia enamorada del Señor Jesús, una iglesia que se enamoró de Cristo Jesús. Esta iglesia experimenta y conoce el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese momento especial donde ellos recibieron a Jesucristo en su corazón a través de la predicación de los apóstoles, y ellos empiezan a experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dice en Hechos 19:6, dice la palabra así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Encontramos acá que había un corazón dispuesto en estos discípulos. Ellos recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos hablaban en lenguas, profetizaban. Y hay algo especial, que para ellos el Espíritu Santo no era un concepto, sino una realidad. Ellos empiezan a no a ver un concepto religioso, sino que empiezan a experimentar una realidad, empiezan a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Sus vidas son llenas del Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas, empiezan a profetizar, empiezan a tener una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo, y eso es lo que enamora nuestras vidas. Cuando nos entregamos al Señor, es tener una relación con Él, es poder experimentar la presencia de Dios. Es que no es un mito, sino que es algo que usted y yo podemos experimentarlo, porque Él se manifiesta en nuestras vidas, y eso es lo que la iglesia experimenta, esa presencia, conoce el Espíritu de Dios en ese momento. Esta iglesia estaba enamorada del Señor, pero esta iglesia de Efeso también empieza a amar la palabra de Dios,
a amar a Dios y empieza a moverse en lo sobrenatural, en lo espiritual de Dios y prevalece sobre la adversidad. Es una iglesia que permanece firme, empieza a amar a Dios, empieza a amar su palabra, empieza a ver lo divino, a ver la manifestación del Señor en sus vidas y perseveran en medio de la adversidad que estaba en aquel momento. Y dice la palabra de Dios en Hechos 19, 10, 11, en 18 y 19 también. Dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Y hecha la cuenta de su precio, era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos que esta iglesia, como empieza a experimentar la presencia de Dios, empiezan a ver la manifestación gloriosa del Señor, haciendo milagros, haciendo cosas preciosas en sus vidas. Ellos empiezan a deshacerse, los que se convertían a Cristo, aún de los libros, de la práctica de la brujería y hechicería que ellos tenían, y empezaban a quemarlos y no le importaba cuánto valor tenía aquello, sino que realmente lo que ellos anhelaban y deseaban era vivir una vida consagrada para el Señor Jesucristo. Es una iglesia que estaba enamorada, que empezaron a amar a Dios y a amar la palabra y a moverse en lo divino del Señor. Vemos qué lindo, amado hermano, cuando nosotros conocemos a Cristo y empezamos a vivir de esa manera, a deshacernos de todo aquello que nos asedia, de todo pecado que nos asedia, de todo aquello que nos aparta del Señor. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de Dios, porque vivimos para Él. Entonces, es precioso cuando experimentamos ese amor en nuestras vidas, que nos lleva no por obligación, sino por un deseo propio a deshacernos de todo aquello que estaba mal en nuestra vida para tener una relación preciosa con Jesús, para tener una relación preciosa con el Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, la iglesia comenzó a descuidar ese primer amor. Y es algo que es lo que reclama el Señor en Apocalipsis a la iglesia. Una iglesia que había experimentado la gloria de Dios, una iglesia que había experimentado la presencia de Dios, una iglesia que amaba la palabra de Dios, que se había entregado con cuerpo, alma y espíritu al Señor. Es una iglesia que al pasar del tiempo empieza a descuidar ese primer amor, a descuidar esa presencia de Dios en su vida. Y es lo que Dios empieza, lo que Jesús les reclama allá en Apocalipsis capítulo 2. La iglesia comenzó a descuidar ese primer amor. Ahora, la iglesia de Efeso, a través de ese descuido, permitió que entrara la tibieza espiritual a sus vidas, permitió que entrara el desamor a sus vidas hacia Cristo Jesús. Y el reclamo que él les dice en el versículo 4 es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, más o menos 60 años después de Cristo, es cuando está escribiendo, cuando la iglesia está en ese apogeo, en ese amor precioso. Y Apocalipsis más o menos es escrito unos 95 años después de Cristo, o sea, 35 años después de que Pablo escribió la carta a los Efesios. Entonces, en esos 35 años la iglesia fue descuidando ese primer amor. Ellos habían descuidado la relación con Dios. Lo que Jesús está diciendo cuando dice que han descuidado el primer amor, lo que Él está diciendo en otras palabras, ya no me amas como me amabas al principio, ya no me anhelas como me anhelabas al principio, ya no me deseas como me deseabas al principio. Es lo que el Señor está reclamando a la iglesia en este momento. Y esta iglesia, Dios le hace este llamado porque Él quiere que ellos no se pierdan, sino que se salven, que vivan disfrutando de su presencia. También la Escritura nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe existir una relación de esposos. Es lo que el Señor anhela con nuestras vidas. Es como una relación como entre el esposo y la esposa. Y en Efesios 5:25, la Biblia nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, esto no nos habla de un enamoramiento simplemente, sino de una comunión, de una intimidad, una fidelidad hacia Él. Pero generalmente con el tiempo se descuida y se deteriora. Es lo que pasa si lo vemos de la forma natural. Cuando el hombre
y la mujer se conocen en esos primeros días, y empieza ese enamoramiento y empieza ese anhelo y ese deseo de estar juntos, de verse continuamente, de mensajearse, de escribirse cartas que antes se hacían, ya no se hace, ¿verdad? Pero cuando se empieza en esa relación de ese primer amor, se está pendiente uno del otro continuamente, con detalles y todas estas cosas. Eso es un primer amor, pero cuando se casa la pareja y al pasar de los años se van descuidando todas estas cosas y ya no es lo mismo. Entonces es lo que Jesús le está reclamando a la iglesia. Ya no me amas como al principio. Es lo que él les estaba diciendo. Y el Señor quiere tener una relación con la iglesia, una relación parecida a la relación del esposo y la esposa. También hay resultados de este descuido espiritual. Y el Señor le dice en el versículo 2 y versículo 3, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Le dice el Señor. Y cuando vemos esta primera parte de esta carta a esta iglesia de Efeso, si tuviéramos que evaluarla, podríamos decir que tienen un 100 hasta este momento, ¿verdad? Un 100 porque se habían dedicado a hacer muchas cosas para Dios, pero no es tanto el quehacer para Dios, es la forma de la relación que tenemos con Él. Esto más bien, cuando hay tantas obras, más bien nos da a entender que hay un vacío espiritual en la vida de la persona que se quiere llenar con las obras, ¿verdad? Con el ritualismo, con el quehacer diario. Entonces, Jesús les está diciendo, bueno, han hecho un montón de cosas, pero han dejado de hacer lo que yo quiero que hagan, lo principal, ¿verdad? Y era ese amar al Señor con todo su corazón. También el resultado de este descuido cae en una vida religiosa de estas personas. Ya ellos sí tienen oración, pero no tienen intimidad con Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando? Sí, pero orando por un ritualismo, pero no hay intimidad con Dios. No importa, solo cumplo. Solamente voy y oro 1 hora o 2 horas, pero simple y sencillamente estoy orando eso, pero no siento, no tengo la intimidad con Dios que debería de tener. No hay una genuina adoración hacia el Señor. Muchas veces cantamos, sí cantamos, pero no estamos adorándole, porque simplemente estamos repitiendo los cantos. Es que antes yo me entregaba a adorarle en espíritu y en verdad, y no me importaba quién me estaba viendo o quién me estaba oyendo, pero ahora lo hago solo por una religiosidad y no hay una genuina adoración a Dios. La persona empieza a congregarse por hábito solamente, pero no porque desea, no es porque lo planea, no es porque anhela estar ahí en ese lugar de adoración para honrar y glorificar el nombre del Señor. Entonces caemos en una rutina, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no hay un anhelo por Dios. Y se llega a la iglesia, al templo tarde, no importa, estoy cumpliendo, por lo menos están viendo que estoy llegando, ¿verdad? No importa si llego tarde, pero no es así. Cuando amamos a Dios, queremos llegar de primero, queremos estar ahí, queremos presentar nuestras vidas al Señor y luego entrar en la adoración y luego recibir la palabra. Entonces caemos en muchas cosas cuando nosotros descuidamos ese primer amor en Dios. Solamente es una rutina. Podemos, a veces estamos en desacuerdo con la iglesia, no me parece lo que están haciendo, a mí no me tomaron en cuenta, y hay un montón de cosas que empiezan a entrar en la vida de la persona. No me parece la palabra que están predicando, no me parecen los cantos que están cantando. ¿Por qué? Porque ya no vengo con la intención de honrar y glorificar el nombre de Dios, sino que ahora vengo a ver nada más. Y me convierto en un espectador más y no en un adorador al Señor, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es importante que nosotros nos volvamos al Señor, que nos volvamos a ese primer amor. También se cae en un orgullo espiritual cuando dejamos ese primer amor. O sea, aunque no lo decimos, pero pareciera que ya no necesitamos a Dios tanto como lo necesitábamos antes, ¿verdad? Ya no lo buscamos como lo buscábamos antes, y ahora pareciera que decimos con hechos que ya no te necesito, Señor, que hagas las cosas que puedes hacer por mi vida. También se pierde el discernimiento espiritual y se vive en un discernimiento natural.
todo nos molesta, todo lo vemos de una manera natural y no vemos la forma espiritual en la que Dios está operando, en la que Dios está haciendo. No entendemos que aún en las cosas que no nos parecen que están bien, Dios está operando, porque Él dice que todas las cosas que a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces perdemos el discernimiento espiritual en nuestra vida y somos hombres más naturales y carnales, mujeres más naturales y carnales, que se dejan llevar por los sentimientos de la carne y no por el Espíritu de Dios. Entonces, esos son los resultados de ir perdiendo el primer amor. Ya no siento el anhelo, ya no siento el deseo, ya no siento el deseo de ayunar, de orar, de leer la palabra, ya no siento el deseo de congregarme, ya me da pereza, me da sueño estar ahí con los hermanos en la iglesia o en los discipulados. Entonces perdemos todo eso cuando nosotros vamos perdiendo ese primer amor. Hay una insensibilidad al Espíritu Santo, ¿verdad? No hay una preocupación por la presencia del Señor en nuestra vida. Ya no hay anhelo por conocerle más, que el Señor es tan amplio que nunca terminaremos de conocerle, pero ya hemos perdido ese anhelo por la presencia de Dios, ese anhelo por el Espíritu Santo. Ya no hay pasión por evangelizar, ya no hay pasión por compartir a Cristo, ya no hay pasión por contarle a la gente las maravillas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque muchas veces nos hemos convertido en personas que hemos perdido ese primer amor. Ahora, una de las consecuencias que dice el Señor al perder ese primer amor es que su candelero sería quitado, ¿verdad? Lo dice en el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Este candelero en este momento representa a la iglesia y Cristo se mueve en medio de la iglesia, Cristo se mueve en medio de nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos que esta iglesia en Efeso ya no existe. Esa iglesia desapareció porque no se volvió al Señor. Y cuando el candelero es quitado, el candelero es una luz, ¿verdad? Que está ahí. Esa luz deja de brillar. Ya esa luz de Cristo no brilla en nuestras vidas, sino que se opaca. Y entonces empieza a entrar la oscuridad en la vida de las personas. Y ya no ven la luz de Cristo. Empiezan a caminar en tinieblas, todo les parece bien, no importa, todo está bien, en las casas se permiten muchas cosas, hago muchas cosas en mi vida y no importa, porque todo parece bien, pero cuando estamos a la luz de Cristo vamos a ver lo que está bueno y lo que está malo, nos vamos a dar cuenta qué está bien y qué está mal. Entonces, todo esto son resultados de estar apartados, de estar fríos, de haber dejado el primer amor del Señor. Ahora, es fundamental, amado hermano y hermana, que nos volvamos, amigo que me estás oyendo, a ese primer amor de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, ahí en la lectura que estamos viendo en esta hora, en Apocalipsis, la lectura que tenemos ahí, Él nos da ahí tres cositas que podemos hacer. Primero, empieza recordando de dónde te has apartado del Señor, de dónde has dejado ese primer amor. Y el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Primero, empieza a recordar de dónde has caído, dónde dejaste ese primer amor, por qué ya no anhelas como antes, por qué ya no vigilas como antes, por qué ya no ayunas como antes, por qué ya no lees la palabra como antes, ya no hay intimidad con Dios como antes. Empieza a recordar en dónde fue que te has desviado, porque muchas veces esto no viene de un solo momento, sino que es un proceso en la vida y ese proceso va creciendo cada día y nos va separando de Dios. Ahora, la segunda cosa que él dice, después de analizar, después de ver dónde fue que nos apartamos de ese primer amor, dice que es necesario que nos arrepintamos. Es la segunda cosa, arrepiéntete, dice. Este arrepentirse significa, en primer lugar, reconocer que hemos pecado. Así que descuidar el primer amor es pecado, según lo que el Señor nos está enseñando acá. Entonces, arrepintámonos, digámosle, Señor, yo necesito volver a ese primer amor, Señor, yo necesito volver, no a como antes, a ser mejor que antes, ¿verdad? Entonces, este arrepentirse nos lleva a cambiar de mente, a cambiar de actitud, a cambiar de vida, porque la religión mata la vida espiritual.
Y eso es lo que vemos en el fariseísmo. Los fariseos tenían una religión, ellos vivían bajo la ley y aplicaban la ley, aplicaban la palabra, pero no tenían una relación con Dios. Y ese era el problema de ellos. Ellos no tenían una relación con Dios. Nosotros debemos de arrepentirnos para que nuestra relación mejore con el Señor y esa relación, podamos tener esa relación de intimidad. También lo tercero que nos dice el Señor para poder restaurar ese primer amor es que hay que volver a las primeras obras, volver a las primeras obras que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuáles fueron las primeras obras que usted empezó a hacer? Cuando llegó a Cristo, usted no empezó a predicar en ese momento en los púlpitos, usted no empezó a cantar en los púlpitos en ese momento. Usted lo primero que empezó a hacer fue tener intimidad con Dios. Eso es lo primero, lo principal, lo primordial. Esto es lo que Él quiere, que volvamos a las primeras obras, es que volvamos a tener intimidad con Dios. Recordemos cuando Jesús dijo en su palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces lo importante es buscar primeramente al Señor. Recuerde cuando Jesús, en los evangelios nos encontramos aquel relato donde Jesús visitó a Marta y a María. Y dice la palabra del Señor que Marta empezó a servirle al Señor y que ella estaba afanada, estaba turbada, dice la palabra de Dios, que ella estaba afanada con muchos quehaceres, preparándole para atender a Jesús. Pero María dice que se sentó a los pies del Maestro para escucharle, para admirarlo, porque ella estaba en ese momento, Dios había cautivado su atención, Dios había cautivado su corazón, su mente, todo su ser. Jesucristo había cautivado a esta mujer y ella estaba solamente escuchándole a él. Y cuando Marta le reclamó a Jesús, Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje sola con los quehaceres. Jesús le dice, Marta, Marta, turbada y afanada estás en tus quehaceres, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Ella había escogido el poder escuchar a Jesús, poner atención, rendirse a los pies de Cristo. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pensemos por un momento, cuando alguien está en ese primer amor, cuando está enamorado en ese primer amor, ¿qué es lo que pasa? Esa persona que está enamorada solo piensa en esa otra persona todo el tiempo. Qué lindo que nuestra mente, nuestro corazón siempre esté pensando en Cristo Jesús, que estemos enamorados con Él. Cuando uno está enamorado de esa persona, no le ve defectos. Todo lo que le dicen a uno, uno no escucha porque no le ve defectos. Todo es perfecto. Aquella persona es perfecta, aquella que tú amas. Lo ves tan lindo, tan perfecto. También sientes que no puedes amar a nadie más como amas a esa persona. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, que nosotros no podamos amar nada más en nuestra vida más que a Él, que Él sea el amor más grande que haya en nuestras vidas, en nuestro corazón, que le amemos con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, como dice la palabra del Señor. Cuando estás enamorado es que no vas a encontrar a nadie más que puedas amar como amas a Jesucristo. También cuando estamos enamorados estamos dispuestos, para darle todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo estaremos dispuestos para Él, no importa la hora que sea, no importa lo que nos pida, estaremos dispuestos a hacerlo. El sacrificio, entre comillas, que el Señor nos pida que hagamos, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos y estamos completamente entregados a Él. Esto es estar en el primer amor. Hay que volver a las primeras obras que el Señor nos está pidiendo. También dice el Señor que debemos de activar, le hace un llamado a la iglesia, a activar el oído. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También le hace un llamado. La cuarta cosa que debemos de hacer para volver al primer amor es empezar a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Tal vez tienen muchos días que no escuchan la voz de Dios, pues Dios te está llamando en este momento a escuchar su voz. Es necesario que escuchemos la voz. Aquí nos está haciendo una promesa. Si le escuchamos, si escuchamos lo que el Espíritu está diciendo, dice que nos va a comer del árbol de la vida.
que está en medio del paraíso de Dios. Recuerde, si viajamos al principio de la humanidad, allá en el paraíso, en el jardín del Edén, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán y Eva decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero la promesa que el Señor nos está haciendo hoy es que si le escuchamos, si nos volvemos al primer amor, Él nos va a dar a comer del árbol de la vida, o sea que viviremos con Él eternamente y para siempre. Es la promesa del Señor. Ahora, para concluir, entonces debemos recordar de dónde hemos caído y volvernos al Señor. Debemos de tener un arrepentimiento verdadero y volver a las primeras obras. Es lo que Dios nos está pidiendo, y estar atentos a escuchar la voz de Jesucristo en nuestra vida. Qué bueno es, amado hermano y amigo, que nos volvamos al Señor, que nos volvamos a ese primer amor. ¿Qué le parece si oramos en este momento para agradecer a Dios y entregar nuestras vidas delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero volver a ese primer amor? Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, amado Dios, te damos gracias, bendito Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Padre, gracias por la palabra que hoy, Señor, tú estás haciendo llegar a nuestras vidas, Padre. Esta palabra que nos llama, Señor, hacia el primer amor, Dios mío. Ayúdame a reconocerte como mi Señor cada día, Padre de la gloria, y ayúdame a vivir en ese primer amor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano y hermana, que el Señor me les bendiga, amigo que ha estado escuchando la palabra de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. En el nombre precioso de Jesús, agradecemos por todo lo que Él nos ha regalado, por todo el tiempo que nos ha dado. Amén.